Buenos días, queridos amigos de Radio Estéreo Familiar 107.3 de Riobamba, Ecuador. Espero que hoy anden muy bien. Y aquí, como siempre, estamos en nuestro segmento Israel a tu alcance con Sheila Schwartz, en ese hermoso programa que ustedes tienen la dicha de compartir los sábados y con el señor Bolívar Flores. En nuestro segmento que esperemos escuche también fuera del Ecuador y no solo en Riobamba, en nuestro segmento de Israel a tu alcance. Hoy vamos a pasar a la tercera parte porque es muy larga la historia que estamos contando de la época prebíblica y de la época bíblica sobre la creación de Israel histórico. Pasamos, como recuerdan, hemos hablado de la Pascua judía y de la Pascua cristiana muchas veces, y de cuando los hebreos fueron esclavos en el antiguo Egipto. En el segmento anterior habíamos terminado con ese tema, con el tema del Éxodo, pero vamos a entrar en algunos detalles antes de pasar al otro segmento que sigue en la historia. El Éxodo está contado en el segundo libro de la Biblia, y obviamente narra la esclavitud de los hebreos, de los judíos, en el antiguo Egipto. Acá me gustaría enfocarnos en uno de los profetas considerados importantes por el judaísmo y por algunos cristianos también, llamado, obviamente, Moisés, que en hebreo se dice Moshe. Moshe fue, digamos, el hombre designado por Elohim, por Dios, para liberar a los hebreos, a los judíos que fueron esclavos en el antiguo Egipto. Y Moisés, Moshe en hebreo, está nombrado, por supuesto, en el Antiguo Testamento, en la Torá está nombrado Moshe. Fue un importante profeta, legislador, un líder espiritual. Por eso me gustaría, centrarnos un poquito en quién era Moshe o Moisés, porque fue importante para la historia también de la creación del futuro Israel. Entonces, Moshe, como importante profeta, líder espiritual, él creció como un príncipe egipcio, pero él siempre fue hebreo, ¿ok? Y él también es llamado a veces en hebreo Moshe Rabbeinu. ¿Qué quiere decir en hebreo Moshe Rabbeinu? Quiere decir Moisés el maestro. Se le considera como un profeta. ¿Se acuerdan de los grandes profetas? Abraham, Isaac y Jacob. También Moshe es un gran profeta porque él fue encomendado por Dios para liberar al pueblo hebreo de la tiranía del ser esclavos, para trabajar para el faraón egipcio. Y esto está contado, como les dije, en la Torá, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de la Biblia. Como ustedes saben, el cristianismo como religión importante surge del judaísmo, surge basado en las ideas monoteístas, o sea, de la creencia en un solo Dios, que impulsó primero como religión más antigua de todas, que creía, no la más antigua de todas, la más antigua de todas que creía en un solo Dios, porque por supuesto que había otras religiones, pero que creían en múltiples dioses. Como religión más antigua de todas, monoteísta, o sea que creía en un solo Dios, era el judaísmo. Pero el cristianismo, basado en muchas de las ideas y de los valores del judaísmo, surge a mediados del siglo I después de Cristo. De eso vamos a hablar, queridos amigos, en un próximo segmento, porque en este yo me quería enfocar en la importante figura de Moisés como profeta, como salvador, digamos, en esa parte de la historia de sacar al pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Por eso se le llama Moshe Rabbeinu, o sea, Moisés el maestro. Pasaremos la próxima semana, vamos a seguir con la historia de cómo fue creándose nuestro querido Israel en la época bíblica,
Vamos a continuar con la historia después de este éxodo, después de cuando los hebreos, los judíos, pudieron salvarse y dejar de ser esclavos en Egipto, que si recuerdan, Dios les envió una harina, un pan sin harina, que se llama pan ácimo, que es la matzá, se dice matzá en hebreo, y que con esa es lo que recordamos cuando festejamos la Pascua, que hemos hablado varios segmentos el año pasado de qué es la Pascua judía y por qué se come ese pan ácimo especial. Y es para recordar toda esta etapa de la historia que hemos hablado. Así que después vamos a continuar el próximo segmento con lo que pasa después de que los hebreos salieron ya de Egipto y dejaron de ser esclavos, y cómo se va formando el territorio y el lugar donde, y cómo se va formando las tribus que van conformando Israel. Por eso los dejo por hoy, queridos amigos. Hasta la próxima semana, como siempre, con Israel a tu alcance, con un interesante segmento histórico o geográfico o político o relacionado siempre con nuestro querido Israel. Pero esta vez vamos a continuar con toda la parte histórica. Leitraot, como siempre, Shalom, y hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar allí. Saludos.